ejército de los números romanos. Además, por ser romanos, no iban a ceder terreno tan fácilmente ante los recién llegados. El choque entre ambos sistemas era inevitable, y a la hora de darse, cambiaría la historia del mundo occidental. El uno se adueña de Europa. El principio del fin de los números romanos comenzó en las costas de África del Norte. Los mercaderes musulmanes no habían tardado en adoptar el sistema del 0, 1 y compañía para sus transacciones. Para finales del siglo XII, los numerales hindúes eran de uso común. Fue en el boyante puerto de Bejaia que el hijo de un diplomático italiano de misión en Argelia vio por primera vez la maravilla de aquellos números. Cuando conocí el arte de los 9 símbolos de la India, me sentí complacido más que nada por el hecho de conocer su arte. Así logré entenderlo. Aquel joven, conocido como Leonardo Fibonacci, quedó tan maravillado por los números hindúes que cuando volvió a casa decidió llevárselos con él. En 1202 escribió su famoso libro de cálculo llamado precisamente así, el Libro del Cálculo. Fibonacci es considerado uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, y su libro fue en su época una introducción al sistema numeral hindú. Pero Fibonacci no fue un teórico aislado de su entorno. Parte de su libro de cálculos estaba destinado específicamente a los mercaderes, a mostrarles cómo valerse de los números hindúes, por ejemplo, para calcular beneficios. No era exactamente una teoría avanzada, pero en una época en la que el capitalismo comenzaba a darse a conocer en Europa, el libro de Fibonacci era de lectura obligada. Por desgracia, la gente siguió sintiéndose cómoda con el antiguo sistema numeral. Después de todo, llevaban casi 1000 años contando con ellos. Los viejos números romanos no iban a hacerle la vida fácil a los recién llegados de la India. Tampoco era una cuestión de tradición. El mercader promedio tenía buenas razones para quedarse con el viejo sistema. Por ejemplo, muchas ciudades italianas tenían su propia moneda en el medioevo. Cada vez que tuviera que ir a una ciudad nueva o a un nuevo plató con distintos extras y con distinta ropa, tendría que visitar al cambiador de dinero o a la banca, como se le llamaba. Una banca era una mesa para contar, provista de un ábaco con números y no con cuentas. Los que manejaban estas bancas o banqueros debían jurar que no iban a engañar a sus clientes. Imagínense si un juez se entera de que me engañó, vendrá a romperle la banca. Su banca quedaría rupta, es decir, rota, por lo que terminaría en bancarrupta, frase que origina la palabra bancarrota. Hola, ¿cuánto me da por esto? No estoy seguro. Está contando y se asegura de usar numerales que los dos conozcamos. Números romanos, por supuesto. Además está usando su ábaco. Al menos veo lo que está haciendo. ¿Tanto me queda? Bueno, muy bien, muchas gracias. Un placer negociar con usted. Pero si voy con uno de esos sujetos astutos que usan los nuevos y confusos números de la India. Hola, ¿cuánto me da por esto? ¿Lo ven? Aquí está el problema. Como buen medieval, no tengo idea de lo que escribe. Con razón, la gente sospechaba. Si mi banquero llevara mis cuentas en chino, hasta yo sospecharía. Gracias. No tengo idea de cómo calculaste esto, pero gracias de todas formas. La desconfianza era inobjetable. En 1229, la ciudad de Florencia llegó al punto de prohibir que los mercaderes usaran los nuevos números en sus cuentas. Debían usar números romanos. Pero ningún número despertaba más sospecha que el socio del 1, el 0.
Un escritor expresó que el cero era un signo que creaba confusión y dificultades. Al cero se le llamaba cifra y se le trató con tal nivel de sospecha que esa palabra devino en la denominación de código secreto o cifrado. De todas formas, los días del viejo sistema estaban contados y supongo que la culpa la tiene la codicia humana. Los tradicionalistas que se aferraban al ábaco y a los números romanos nunca debieron calcular los intereses sobre los préstamos, porque para la Iglesia Católica era pecado cobrar intereses por un préstamo, el pecado de la usura. Con la Reforma Protestante, las iglesias suavizaron su posición ante los negocios. La resistencia cristiana al capitalismo de repente desapareció. Bien, en este nuevo ambiente de préstamos de dinero y cobro de intereses, ¿qué era más conveniente? ¿Los números de la India o el ábaco? Vamos a averiguar. A mi derecha, un matemático de primera clase. A mi izquierda, una experta en ábacos de primera clase. Supongan que le presto $10 a alguien al 0,50% mensual. ¿Cuánto me deberá a final de año? Bien, en sus marcas, listos, ¡fuera! Kimi es experta en ábacos desde que tenía 15 años. Está utilizando un modelo muy moderno, pero tal como se hacía en el siglo XVI, lo que hace es redondear las cifras mientras hace el cálculo. Espero que pueda llegar en primer lugar. Marcus se vale de lápiz y papel, por lo que logra desarrollar un increíble cálculo de 12 decimales. Vive al norte de Londres con su hermosa esposa Shani y sus 3 encantadores hijos. No es muy grande, pero es muy listo. Kimi tiene la respuesta. Kimi, ¿cuánto te dio? $10.60. $10.60. El interés compuesto luego de un año es de $10.60. El ábaco dio con la respuesta antes que el matemático. No quiero poner en entredicho a nadie, pero la respuesta es errada. A mí me dio $10 con 61,6777664035, para ser precisos. Tomé en cuenta la sutileza del interés compuesto que va sumando un poco más cada vez. Por eso tengo el 1,67 adicional. Para los empresarios medievales, allí estaba la diferencia entre ganarse la vida y quebrar. Quizás es por eso que el que usa un ábaco se ve tan descuidado. Mientras el capitalismo ganó respeto, el cálculo de intereses e intereses compuestos era de rigor para cualquier empresario que se preciara de ello. Por hacer eso, inclusive con un ábaco, el viejo sistema romano no podía con el sistema numeral de la India. Siglos después de que Fibonacci los trajera a Europa, los números de la India al fin pudieron ganar la guerra contra los viejos romanos. Eran rápidos y versátiles, además de que hacían mejor equipo con el 0 y el 1 a la cabeza. Al final, los números romanos cayeron con un soplido. El viejo sistema numeral había caído en bancarrota. Pero el 1 y el 0 tenían otros planes para el futuro. Y no incluían a los otros números. El 1 y el 0 se independizan. Mientras tanto, el grupo completo de números tomó al mundo occidental por asalto. Con ellos, a los navegantes europeos se les hizo más fácil calcular la latitud y por eso se atrevieron a cruzar el gran océano sin ver la tierra a la que iban a llegar. Así fue que llegaron a América. Los nuevos números se convirtieron en el vocabulario de la banca moderna que conocemos. Pero había demasiado margen para un viejo problema: el error humano. Cristóbal Colón creyó haber llegado a Japón cuando en verdad llegó a las Indias Occidentales, al otro lado del mundo. Había cometido un error, como todos los humanos, cosa que un hombre se decidió a remediar. Todo sucedió en el 1600. No sé para qué me molesto. Gottfried Wilhelm Leibniz
Fue uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, tanto que se decidió a liberar a la humanidad de la maldición del error humano. Al tratar de hacer esto, Leibniz inventó algo que aún